El tema de nuestras conferencias, Viviendo para la Gloria de Dios en el Exilio Secular. Y el libro del profeta Daniel. Esto ya me quedaré contento. Volveré a casa sabiendo que el libro quedó ahí en la cabeza. Hoy nos toca el capítulo 4. Y el tema específico de esta mañana será Gracia en el Exilio, el inquebrantable amor de Dios hacia un hombre pecador. Gracia en el exilio, el inquebrantable amor de Dios hacia un hombre pecador. Y me gustaría leer al principio tan solo los 6 primeros versículos del capítulo 4, pero como estamos haciendo, mientras voy predicando, voy leyendo casi todo el capítulo. Gracia en el exilio, el inquebrantable amor de Dios hacia un hombre pecador. Daniel capítulo 4 del 1 al 6. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que mostrasen la interpretación del sueño. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, y te pedimos, Señor, que una vez más tú tengas esta gran gracia maravillosa, sublime, asombrosa, de hablar a tu pueblo. No merecemos, no somos capaces de oír tu voz por nuestro propio corazón, pero tú eres aquel que háblanos por la instrumentalidad de tu palabra y aplica tu palabra misma al corazón del hombre. Yo te pido, Señor, que tú puedas bendecirnos, cuidarnos, exhortarnos, animarnos. Y en especial yo te pido que hoy tú puedas alcanzar el perdido con tu gracia asombrosa. Y que tú puedas acordarnos, a los que ya fuimos encontrados por esta gracia, de la grandeza del amor de Dios. Así que te pido en nombre de Jesús. Amén. Vale. He mirado y la hojita ya no estaba más. Y yo me dije así, mira, va a ser de memoria. ¿No? Pero eso es importante. Yo estoy me quedando mayor y un día me fui a la iglesia y con esto de tecnología, por esto me he traído las hojitas, ¿no? Porque tengo allí la tablet, un día me he olvidado las hojitas y he olvidado el tablet. Y dice, hoy tengo que ser yo mismo y el Señor, y así fuimos. Y gracias al Señor por esto. Pero aquí estamos todos arreglados. Mis hermanos, el día 24 de julio de 1725 en la ciudad de Londres, nacía un hombre llamado John Newton. Hijo de un capitán marinero, Newton tuvo una gran parte de su vida relacionada con el mar. El mar o la mar, esto es complicadísimo para mí, porque vosotros dicen que el mar es posible, la mar también es posible, que el mar en un contexto y la mar en otro contexto. Y alguien un día me dijo, mira, cuando es el marinero es la mar, cuando es esto es el mar. Y la verdad es que yo voy a decir el mar y la mar cambiando y vosotros ponen ahí en el contexto correcto. Después de la muerte de su madre, que era cristiana, cuando tenía tan solo 7 años, Newton la verdad es que vivió años de extrema rebeldía. Su biógrafo caracteriza sus primeros 23 años de vida como siendo de gran promiscuidad, profanación, hasta que de alguna manera una gracia sublime le ha alcanzado. Al crecer, Newton se involucró en el mismo oficio de su padre y ha tenido un encuentro y se ha involucrado en empresas marítimas, y al final, por muchos y muchos años, ha trabajado con una empresa de comercio de esclavos, que traía esclavos de África hacia el Reino Unido. Fue entonces en 1748 donde
este hombre tuvo su primer encuentro o chispa de encuentro con la gracia divina. Se dice la historia que Newton volvía hacia el Reino Unido y su barca se ha vuelto en una gran tormenta, y allí él se acordó de su madre, de la palabra, y de alguna manera oró a Dios pidiendo que de alguna manera su vida le fuera preservada, y Dios de hecho lo hizo. Pero fue solo años después que este hombre ha tenido un encuentro con Cristo. Al tener un encuentro con Cristo, Newton ha cambiado de trabajo, no trabajaba más para las empresas de esclavos, llegó a ser ordenado pastor en 1764. Él influenció un hombre muy conocido en el tema del abolicionismo en Reino Unido, que fue William Wilberforce, que fue la verdad el hombre ahí que fue instrumento de Dios para que este comercio de esclavos acabase. La verdad que Newton fue pastor de William Wilberforce por un tiempo y su mentor. Pero es muy interesante que gran parte de su vida Newton se dedicó a la labor pastoral en un pueblo pequeño, en Owen, no sé si se habla así, y él fue pastor allí por muchos años, escribía sus predicaciones, tenía también la labor de escribir himnos junto con otro amigo suyo que también se quedó muy conocido y que fue instrumento de Dios en muchos aspectos, William Cowper. Y fue en el día 1 de enero de 1773, un domingo por la mañana, donde John Newton decidió predicar el texto de 1 Crónicas 17, del 16 al 17. Un texto que nuestro hermano Alejandro, orando allí, ha acordado. El texto donde David ora al Señor diciendo así: ¿Quién soy yo, oh Señor, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y la verdad es que el biógrafo de John Newton, Jonathan Aitken, dice que Newton ha visto paralelos entre David y su vida, ¿no? Un hombre que había pecado mucho, un hombre que había se alejado del Señor, pero que fue alcanzado por su gracia. Y entonces él busca a su amigo William Cowper, un poeta, y dice: mira, me gustaría que tuviéramos una canción que nos sirviera como respuesta a la predicación de 1 Crónicas 17, del 16 y 17. Y fue allí, en el 1 de enero de 1773, que por primera vez un grupito de personas en una pequeña ciudad de Owen cantó Sublime Gracia del Señor, que a un pecador salvó. Y la verdad es que este es uno de los himnos más conocidos del protestantismo, ¿no? En todos los idiomas que Dios ya me ha dado la gracia de servir como pastor, tenemos esta canción. Y cantamos de alguna manera esta canción. Hoy hablaremos de esta misma gracia que ha impactado John Newton, David y Nabucodonosor. Y vamos a ver cómo Dios es este Dios que tiene un amor inquebrantable. El contexto del capítulo 4 de Daniel ya es conocido de todos, ¿no?, que están ahí despiertos mientras yo hablo estos días. Es muy interesante que la primera parte del libro del profeta Daniel, como ya os he dicho, es una parte histórica, pero la verdad es como si cada capítulo tuviera una historia sola. Es decir, son temas que son tratados, algunos sí que de manera cronológica, pero son historias que están allí una tras otra, pero casi que tiene su contexto en el mismo capítulo. Y lo que tenemos aquí, por lo tanto, es el encuentro del Señor con aquel mismo hombre que estamos hablando a lo largo de todos estos días. El hombre que ha conquistado Jerusalén, destruido el templo, el hombre que hizo imágenes de falsos dioses, hombre que ordenó la muerte de creyentes en hornos ardiendo, y cómo Dios, en su gracia y amor inquebrantable, encuentra este hombre. He dividido el texto en 3 momentos. Primero hablaremos de que Nabucodonosor fue advertido, después humillado y después transformado. Vayamos a la primera parte, una advertencia.
Es muy interesante que la primera parte que hemos leído narra una vez más el estado de Nabucodonosor y la manera como Dios le habla en aquel contexto por un sueño. Pero aquí en el capítulo 4 tenemos una peculiaridad. Si has fijado bien, los primeros 3 versículos son como si fuera una introducción, un epílogo a lo que vendrá después. Y la verdad, lo que tenemos aquí es como si fuera una carta pública del rey, como si fuera un edicto regio que declara algo que el rey está hablando de una manera oficial. Y esta introducción que tenemos ahí del verso 1 al verso 3 me llama la atención acerca del poder de Dios en la vida de este hombre, de la gracia sublime en la vida de este hombre, porque el texto dice así: Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda tierra. Acordaos que he hablado a lo largo de estos días de esta expresión, pueblos, naciones y lenguas, y fijaos bien dónde estaban estas palabras. Estas palabras estaban en el capítulo anterior en la boca del pregonero para llamar a la adoración de falsos dioses. Acordaos, Nabucodonosor había hecho una imagen y el pregonero declaraba que todo pueblo, lengua y nación venga y póstrese ante esta imagen. Pero ahora vemos este hombre que otrora había ordenado la adoración de falsos dioses, decir así: mira, que todo pueblo, lengua y nación conozca los señales y maravillas del Dios Altísimo, su reino, su grandeza, el hecho de que Él es Señor sobre todas las cosas, incluso sobre mi propia vida, y la manera como Dios ha encontrado este hombre, transformó este hombre. Es muy interesante que la última vez que encontramos Nabucodonosor en la Biblia es aquí. Solemos recordar más a este hombre por su maldad de lo que Dios hizo en su vida. Y la verdad es que el cambio en la vida de Nabucodonosor fue muy, muy grande, muy, muy profundo. A partir del verso 4 al verso 6 que hemos leído, vemos que Nabucodonosor estaba, es muy interesante la expresión, tranquilo en su casa, floreciendo en mi palacio. Algunos argumentan aquí que la expresión floreciendo primero indica algo de prosperidad, pero también hacía relación con ¿qué tenía en Babilonia? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines, ¿cómo se llama en castellano? Colgantes, ¿no? Que tenía esta idea de florecer. Un paréntesis aquí, que ya debería haber dicho antes. Cuando llegamos en el Nuevo Testamento, tenemos 2 idiomas por lo cual los judíos suelen hablar. Uno de la academia, que era el mismo hebreo, y el de la calle, que era el arameo. Arameo es, de alguna manera, el hebreo que el pueblo de Dios empezó a hablar en el exilio babilónico. Es como si fuera una mezcla entre el caudel, que era el idioma de los babilónicos, y el hebreo. Entonces, es este instrumento ahí que Dios hace surgir en el contexto. Entonces, Nabucodonosor vivía como si fuera el gran rey de todo el mundo, floreciente en su palacio, tranquilito de la vida. ¿Cuántas veces no estamos nosotros así, no? Tranquilos, tumbados en el sofá, mirando la vida pasar por la ventana, tranquilos, hasta que de alguna manera algo cambia. Me acuerdo hoy como si fuera hoy. Estaba en España, empieza ahí 31 de enero, aquí la verdad que ni 31 de enero nada, pero a partir de enero se empieza a oír, mira, tiene ahí un virus, algo en China, pero aquí en España todas las personas que iban a la tele, los políticos que decían, nada, aquí no, porque aquí hace sol. Aquí hace sol, las cosas no van llegando. Yo me acuerdo, estaba en la iglesia, íbamos a recibir hermanos de la misión Puertas Abiertas en la iglesia en el domingo, para hablar un poco de la obra misionera y todo esto, y un jueves salí de la iglesia, tranquilo, todo estaba normalmente así un poquito, el 13 de marzo, mira, acabó todo, cerró todo, no sale de casa, no va solo con el perro para aquí, para tirar la basura y nada más, y en casa y todo esto, y ponemos las guantes, la mascarilla y todo esto. Es Dios cambiando nuestra tranquilidad floreciente y haciendo, ojo,
tenemos que mirar algo que está malo. Y Dios hizo esto con Nabucodonosor una vez más por medio de un sueño. Y aquí también me cabe una explicación. Cuando estudiamos teología bíblica vemos que la revelación de Dios es progresiva, ¿no? Muchas veces es común, y yo comprendo esto. Algunos hermanos dicen así: mi pastor, me gustaría que Dios hablara conmigo como habló con Moisés. La gloria, el impacto. Y yo te digo una cosa, yo sé más de Dios hoy por medio de su palabra, o puedo saber más de Dios hoy por medio de su palabra, que supe Moisés por aquel entonces. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva y la luz del mediodía es Jesucristo. Y conocemos la luz del mediodía por medio de la palabra. O sea, los sueños a lo largo de la historia progresiva se van cambiando y vamos viendo que esto se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el Señor habla por su palabra. Esta advertencia podemos oír hoy, ahora, por medio de su palabra. Y entonces Dios da un sueño a Nabucodonosor y una vez más este hombre se queda ahí preocupado. Y vayamos entonces al verso 19 del mismo capítulo, aún en este tono de advertencia, del 19 hasta el 27. Una vez más tiene la misma cosa. Se llama a los magos no pueden. Se llama a los astrólogos, no pueden. Los sabios no pueden. ¿Se acuerdan de quién? Daniel. Venga Daniel. Y llega Daniel, el verso 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. La primera cosa que me llama antes de leer el sueño y la revelación es que el sueño era algo malo para Nabucodonosor. Nabucodonosor iba a pasar algo difícil. Daniel era siervo del Dios Altísimo. Su pueblo había sido destruido por este hombre. Su templo había sido destruido por este hombre. Sus amigos habían sido casi asesinados por este hombre. Y Daniel, creyente, hijo de Dios, no se alegra con el sufrimiento del prójimo. Cuidado. Muchas veces nosotros así en el profundo del corazón, cuando vemos al impío sufriendo, en el fondo del corazón tenemos el deseo de, mira, merece, ¿no? Pero Daniel se queda atónito casi una hora. El creyente no debe gozarse con la caída del impío. El creyente no debe, de alguna manera, gozarse con el sufrimiento del prójimo, si el prójimo es el más malo del más malo, como lo era en aquel contexto. Y el verso 20 declara así. Todavía en el verso 19. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta los cielos, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban los aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta los cielos, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor y Rey. Que echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serán bañados, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo que da a quien Él quiere.
Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tu pecado redime con justicia y tu iniquidad haciendo misericordias para los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. El sueño de Nabucodonosor era un sueño que hablaba de su propia ruina de alguna manera. Un árbol grande que crecía y se esparcía por todo el mundo era su propio reino. Aquel hombre había crecido, se hecho un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre que tenía el dominio humano sobre casi la mitad del mundo conocido por aquel entonces. No obstante, Dios dice que para que él reconozca que hay un rey por encima de este rey, que hay un gobierno por encima de este gobierno. A mí me llama la atención que gobierna el cielo. Muchas veces olvidamos que quien gobierna es el cielo. Nabucodonosor no se acordaba. Nabucodonosor se fiaba en él mismo, en sus méritos, sus capacidades, en su religiosidad, en su sistema religioso. Él se fiaba en él mismo. Y Dios entonces declara que aquel hombre iba a ser echado fuera de entre los hombres, que aquel hombre iba a vivir como humillado, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero algunas implicaciones sobre esta idea de que somos advertidos por el Señor. Mis hermanos, en el exilio secular muchos hombres y mujeres caminan como Nabucodonosor, viviendo vidas aparentes de tranquilidad y prosperidad. De hecho, puede que algunos de nosotros mismos nos sintamos así en esta mañana. Mira, estoy bien, estoy tranquilo, tengo salud, no tengo problema, tengo buen empleo, las cosas van caminando, mis hijos crecen y ya está. No obstante, esta falsa ilusión de paz terrenal es efímera y vana. Cómo nuestra vida cambia de la tarde a la mañana. Cómo nuestra vida cambia de una manera que muchas veces no venimos ver el golpe llegando, ¿no? No sabemos ni cómo, pero ¿cómo ha pasado esto? Mis hermanos, debemos reconocer la fragilidad de esta vida, pero no podemos desperdiciar las crisis por más dolorosas que sean de la caminada, porque las crisis, los dolores, los sufrimientos, los problemas son medios por lo cual Dios nos llama la atención. Dios trabaja mientras las cosas también no están tan buenas como imaginamos. Dios llama la atención de su pueblo. Dios llama la atención del perdido. A mí claramente yo he visto toda la situación que hemos pasado ahí con esto de pandemia. Dios estaba hablando, tiene una frase de C.S. Lewis que dice que el sufrimiento es el megáfono de Dios por medio del cual Él despierta el oído sordo del hombre. Mis hermanos, Dios nos advierte. Y yo voy un poquitín más allá. ¿Cuántos de nosotros no vivimos en la iglesia 10, 15, 20, 30, 40, 50 años? Y todas las veces que venimos ante el Señor y su palabra, y la palabra es predicada con fidelidad, estamos oyendo la voz de Dios. Estamos siendo amados, tranquilizados, exhortados y advertidos por el mismo Dios. Pero ¿cuántas veces sentados en las sillas o bancos de nuestras iglesias pensamos así, mira, pero esta palabra era clavadita para fulanita que no ha venido a la iglesia hoy? ¿No? ¿Cuántas veces nos decimos, mira, el pastor está hablando como si fuera para él, pero él no está aquí? Nunca es para mí, en especial cuando es exhortación, nunca es para mí, ¿no? Pero la verdad es que el autor a los Hebreos va a decir que Dios llama la atención, que Dios disciplina a sus hijos, que si no lo hace, no sería padre. ¿Cuántas veces Dios no ya nos ha advertido?
Pero puede que tú, que esté aquí, no conozca al Señor como Señor y Salvador de tu vida. Pero el Señor está por medio de las palabras, canciones, conversaciones que tenemos aquí, llamando tu atención. Diciendo, mira, esta vida aquí no es para siempre. Mira, llegará el día del juez bajar del trono para juzgar. Ojo, tenemos advertencias a diario de la palabra que nos llaman al arrepentimiento y a la fe, y tú mira a tu propio corazón, tú comprendes que necesitas de algo que va más allá de esta vida, pero tú piensas, ¿por qué voy hoy, si puedo ir mañana, si puedo ir después de mañana, si puedo ir en 10 años, si puedo ir en 20 años? Porque tenemos la ilusión, y esta es muy interesante. La mejor cosa es disfrutar de esta vida un montón de pecado. En el final tengo paz con Dios, hago una oración, ya está. Pero yo te digo una cosa, tú estás desperdiciando una vida entera con el Señor. La eternidad empieza aquí. Jóvenes, adolescentes, no piensen que vosotros están desperdiciando los mejores años de tu vida. La verdad que tú estás viviendo los mejores años de tu vida de una manera que ningún amigo tuyo del cole, del instituto, de la universidad que no conozca a Cristo está viviendo. En el exilio secular, Dios todavía habla y advierte al mundo de sus malos caminos. ¿Será que nosotros estamos de alguna manera comprendiendo esta verdad? ¿Será que nosotros estamos pendientes de la voz del Señor en un mundo con tanto ruido como es lo que tenemos hoy? ¿Cuál es la voz que nos conduce? ¿A quién estamos dando oído? ¿A la nueva verdad científica del mercado? ¿A una ideología política? ¿A lo que sea? ¿O somos conducidos por el pastor, rey y padre? ¿Somos advertidos por él? ¿Reconocemos este hecho? Mi hermano Nabucodonosor no reconoció este hecho. Nabucodonosor quedó con oídos sordos a la advertencia. Y ahí llega el segundo momento del texto. La segunda palabra clave. Humillación. Mira a partir del verso 28. El verso 28 declara: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba hablando palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasará sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo mojaba con el rocío del campo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Nabucodonosor tenía el corazón duro. Dios le llamó de muchas maneras. La verdad es que lo que tenemos aquí es la sentencia final. Porque mira, Dios ya había llamado la atención de Nabucodonosor en el capítulo 1. Jóvenes que no comieron la comida del rey ni del vino son los mejores, los más inteligentes, los más sanos. Algo tiene aquí de distinto. Dios ya había hablado con Nabucodonosor en el capítulo 2. Por medio de Daniel, por medio del sueño, de una interpretación perfecta, clavada de lo que él había dicho. Y vemos al final del capítulo 2 algo que Nabucodonosor declara: mira, Daniel de hecho tiene el espíritu de los dioses, él va a decir. Dios ya había llamado la atención de Nabucodonosor en el capítulo 3, él había
visto 3 hombres siendo ahorcados en el fuego, salir sin que sus ropas oliesen a humo, pero él tenía el corazón duro. Y me acuerdo entonces de Jesús diciendo a Cafarnaúm que si los milagros que habían sido hechos en la región que él pasó fuera hecho aquí, hasta Sodoma y Gomorra habían salvado. ¿Por qué? Porque Dios habla, Dios hace, pero muchas veces tenemos el corazón duro, no oímos, no le damos la atención. Y el texto declara que al cabo de 12 meses, me llama la atención esto, Dios ha tenido tanta misericordia con este hombre que ha dejado 1 año después de la interpretación del sueño, 1 año, para ver lo que aquel hombre iba a contestar. Y el texto dice que él caminaba en su palacio y declara, mira, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi fuerza y para la gloria de mi majestad? Vemos entonces Nabucodonosor enorgullecido por su pecado, declarando su grandeza, aún siendo advertido por Dios de su pequeñez. Pero mis hermanos, ¿será que muchas veces el hombre moderno no es así? Oramos en la oración del Padre Nuestro: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Pero en la práctica vivimos como: venga mi reino, sea hecha mi voluntad en los cielos y en la tierra. Y algunos dichos evangélicos postmodernos llegan a tener la locura de ordenar que Dios haga algo en una oración. Yo decreto, yo ordeno, yo hago algo. ¿Qué Dios es este que puede ser ordenado por mí? Entonces Dios humilla, quebranta, lleva al polvo aquel que era el gran Señor del mundo. El texto dice que en aquel momento es como si la copa rebosó. Dios es longánimo, pero llega el momento del juicio, de la ira. Y llegó el momento. Y una voz del cielo repite lo que Daniel había dicho. Y en aquel momento, dice el texto, Nabucodonosor es echado de entre los hombres. ¿Sabe lo que significa eso? Que él no vivía más en sociedad. Una de las características de una persona sana es su capacidad de vivir en sociedad. Hoy en día no es muy común, pero antes lo era, y gracias a Dios que no es tan común hoy en día. Pero aquellos que no tenían juicio eran sacados de fuera de la sociedad para no dañar a otros, ¿no? Y en algunos contextos esto todavía es necesario hoy en día. Nabucodonosor es echado de entre los hombres, empieza a vivir en el campo, comiendo hierba, sin ropa, sus pelos empiezan a crecer, sus uñas empiezan a crecer como aves, se vuelve una bestia en el campo. Imaginaos ver los grandes líderes de la historia comiendo hierba como una bestia en el campo. Esto fue lo que pasó con aquel hombre. Esto fue lo que pasó con Nabucodonosor. El orgulloso rey de Babilonia pensó ser mayor que el Dios Altísimo. Su pecado llegó hasta los cielos, como fue en Sodoma y Gomorra, y por lo tanto el juicio divino ha venido sobre él. La descripción del estado de humillación de Nabucodonosor es increíble en detalles y declara con finalidad muy clara que aquel hombre había sido humillado por la mano de Dios. Y de hecho, mis queridos hermanos, yo veo que en un encuentro con Cristo, esto pasa necesariamente. Una persona es muchas veces, o todas las veces, orgullosa como lo era Nabucodonosor. Yo no necesito de nada más. Estoy feliz, contento con mi vida. Dios entra en la historia y somos humillados.
Muchas veces de maneras distintas. Ya he oído historias de hombres y mujeres que fueron humillados por situaciones difíciles de enfermedad. Hombres y mujeres que fueron humillados por crisis familiares complicadas. Hombres y mujeres que fueron humillados por empleos perdidos, por crisis financieras, por problemas distintos. Pero un hecho es claro. Dios quebranta corazones antes de hacerlo de nuevo. Y tal vez el Señor esté haciendo esto con tu vida estos días. Tal vez tú estés aquí, como ya he repetido, sin de hecho poner tu corazón en este aspecto de este lugar. Tú has venido aquí por tus amigos, por tu compañía, por las cosas, por la familia, por la abuela, por el papá, por el padre, por el cónyuge. Estás aquí, pero tu cabeza no está aquí. Y tú tienes que sentarte en esta silla y oír a este hombre hablar ahí por 1 hora y pico porque tiene que hacerlo, porque si no, no quedaría bien en la cosa. Pero Dios está llamando la atención de tu vida y de alguna manera, muchas veces Dios humíllanos, no por maldad, no porque quiere ver que nosotros ahí estamos teniendo un problema, pero lo hace para sanar nuestro corazón. La figura de una medicina amarga, ¿no?, que damos a los niños. Una medicina, yo me acuerdo de unas cuantas cuando yo era crío. Hoy en día hasta esto ya es más tranquilito, ¿no? Antes, cuando uno tenía un corte o algo, se ponía en la piel una medicina que picaba mucho y hoy en día casi nada tiene dolor, todo es tranquilito, ¿vale? Pero tiene medicina que es terrible, no entra. Pero tiene que entrar para que yo sea sanado. Muchas veces Dios nos humilla para sanarnos. Nos quebranta para nacernos de nuevo. Nos lleva al polo porque no hacemos como Dios. Ángel ha dicho, ¿no? Se acordaba, la palabra dicho y Ángel ha predicado, que Dios se acorda de que somos polvo, pero muchas veces nosotros no nos acordamos que somos polvo. Pensamos que somos los mejores, los capaces, los que tienen sentido en uno mismo y ya está. Nabucodonosor entonces fue humillado. Y aquí llegamos a algunas implicaciones. Nabucodonosor es la comprobación vívida de las palabras de Salomón. La soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. Esto es muy interesante. Cuando estudiamos historia de la iglesia y teología bíblica, vemos que la humildad se ha vuelto una virtud en el cristianismo. En el mundo greco-romano, la humildad era defecto. Humildad era debilidad. Pero nosotros comprendemos que la humildad es una virtud porque tenemos a Cristo, aquel que es humilde y manso de corazón. No sé si ya habéis fijado en este texto. El único versículo de la Escritura que Jesús habla de su propio corazón es este versículo. Jesús no es un hombre de hablar de él mismo mucho. Al contrario de la vida hoy de las fotitas del Instagram, que todo es sobre el uno mismo. Jesús casi no hablaba de él mismo. Pero cuando él habló, él dijo así: vengan hacia mí los que están cansados y sobrecargados, que yo voy a dar descanso. Coged sobre mí mi yugo que es ligero, porque yo soy manso y humilde de corazón. Nabucodonosor era soberbio y orgulloso de corazón. Y algunas veces nosotros somos más como Nabucodonosor que como nuestro Redentor. Pero la soberbia precede al fracaso. Mis hermanos, Dios es paciente. Él ha dado 12 meses para Nabucodonosor, pero él no se arrepintió y Dios continúa siendo paciente. Este mundo continúa en pie por esto. No obstante, el juicio vendrá. Esto es un hecho. Su palabra se cumplirá y en este último día no habrá más segundas oportunidades. Una terrible enseñanza de trasfondo
dispensacionalista, ¿no? La doctrina del rapto como siendo anterior a una segunda, es como si Jesús volviera 2 veces, ¿no? Y se pone en la cabeza, mira, va a tener una segunda oportunidad, porque ahí empieza, porque los judíos se quedarán, y los judíos esto y lo. No hay segunda oportunidad, Jesús vuelve una vez y punto. No entro si tú eres amilenista, postmilenista, premilenista histórico, dispensacionalista, si tú eres, ahí sí yo hablo contigo, no sé. Pero el hecho es que Jesús vuelve una vez. Y esta vez es el día de la última gotita en la copa, en el vaso del gran rey, y va a rebosar, esto es un hecho. Y solo hay una manera de uno mantenerse firme en la paradoja de la ira del Cordero. ¿Ya has pensado en esta frase? El día de la ira del Cordero. El Cordero es un animal dócil, tranquilo, pero llega el día de la ira del Cordero. Y el texto de Apocalipsis va a decir que era mejor que pidiéramos que una montaña viniera abajo sobre nosotros que pasar por aquel día por nuestra propia fuerza. Y yo te digo que la única manera de pasar en el día del Cordero, de la ira del Cordero, libre de la condenación, está marcado por la sangre de este Cordero. Pero llegará el día. Ha sido 12 meses para Nabucodonosor. Puede que para usted ya sea 15 años, 14 años, 20 años, 40 años, 50 años, 60 años. Puede que tú vivas 104, 110, pero el día llegará. El día llegará seguramente de una o de otra manera. El día llegará con tu vivo, viendo que la cosa cambia, Cristo vuelve en gloria y majestad, y todo lo que tú has oído tu vida creyendo que era una tontería, era verdad. O llegará el día de que tú irás al encuentro del gran rey, porque has enfrentado la muerte en esta vida. Y la única manera de salir bien de este encuentro es por Cristo. Si tú llegas a la sala del trono y te hacen la pregunta, ¿por qué puedes entrar en mi reino? Y tu respuesta es, porque yo soy hijo de creyente, porque mi papá era creyente, porque yo he ido a la iglesia muchas veces, yo leía la Biblia, yo oraba, yo ayunaba, yo cantaba, yo tocaba, yo predicaba, yo era pastor, yo he predicado para miles y millones de personas, todo esto es en vano. Solo hay una palabra, una manera, una verdad que puede ser dicha en aquel día ante la sala del trono que nos libra de la condenación eterna. Es Cristo. No soy yo. Es por Cristo, no por mí. Nabucodonosor no conocía esto por aquel entonces. Nabucodonosor fue humillado, quebrantado, y esto fue para él medicina para el alma, como veremos más adelante. Una medicina amarga, pero muy eficaz. ¿Cuántas veces Dios no permite que fracasemos para que nos arrepintamos y cambiemos de actitud? Me gustaría que tú pensaras en tu crisis personal de una manera distinta. Mírala como una medicina amarga. Mírala como una manera que Dios trabaja en tu corazón para la gloria de su nombre y la edificación de su vida, de su familia, de sus vecinos, de su iglesia. Hace unos años yo he leído un texto que se ha vuelto a ser traducido en muchísimas lenguas, escritas por John Piper, llamada 10 maneras de no desperdiciar su cáncer. No sé si has leído este texto, es un artículo. Él escribió este artículo en el día anterior de una cirugía para sacar un cáncer que él tenía. Y él dice así, existen 10 maneras que desperdiciamos nuestro cáncer. Y la primera es cuando decimos que Dios nada tiene que ver con mi enfermedad. Dios está llamando tu atención. Alguien fue más humillado que Nabucodonosor. Es muy interesante que cuando estudiamos teología bíblica, teología sistemática, dogmática, reformada, hablamos de los 2 estados del Redentor, ¿no? Los pastores ya dan clases sobre esto. Jesús ha tenido su estado de humillación, está en su estado de
exaltación. Alguien fue más humillado que Nabucodonosor y este alguien fue Jesucristo. Él era el Dios, el Señor, el creador de todas las cosas, aquel que era el Señor soberano sobre todo el universo, aquel que es el Señor de la vida, la luz del mundo, el pan vivo, el agua viva, aquel que estaba desde toda la eternidad con ángeles y ángeles, miríades y miríades, alabándole todo tiempo. Él ha salido de la sala del trono, ha bajado a las tinieblas, fue humillado, como va a decir Pablo a los filipenses, ha asumido forma de hombre, ha vivido en un estado de pecado a su alrededor, se ha puesto bajo la ley, siendo Él el Señor y legislador de la misma ley. Él fue humillado para que yo fuese exaltado. Y nosotros somos una generación de creyentes que no llevamos problemas a casa, ¿no? Ah, no, pastor, porque esto está equivocado y me voy a pelear y esto no puede. Debemos aprender con Cristo a callar, a sufrir el daño. El cristianismo de hoy en día es un cristianismo que uno no sufre nada. No, pero no puedo, porque esto, y mitad de los problemas que tenemos en la iglesia es por falta de capacidad de llevar el daño. Y yo te digo una cosa, Cristo ha sufrido el daño. Cristo fue crucificado para que yo tuviera vida y vida eterna. Y entonces, mis hermanos, llegamos al momento del texto donde la palabra clave se vuelve hermosa, asombrosa, maravillosa. Transformado. Vemos Nabucodonosor ser advertido, humillado, pero también lo vemos ser transformado. El verso 34 al 37 dice así: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos, y mi razón me fue devuelta, y bendije el Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Por todas las obras, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Mis hermanos, en medio del caos, de la humillación, de la locura, aquel hombre embrutecido, una bestia caminando por los campos, alejado de todo y de todos, alza la mirada a los cielos. Y al alzar su mirada a los cielos, algo cambia en su corazón. ¿Recordaos del Salmo 121? Alcé mi mirada a los montes, ¿de dónde me vendrá el socorro? El socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Llegó el momento de tu mirar más allá de tu crisis y de tu problema. Llegó el momento de olvidar la falsa ilusión que tú consigues por tu propia fuerza. Que tú adentrarás en el reino por la fuerza de tu brazo. Llegó el momento de reconocer que nada eres y que Él es todo. Llegó el momento de reconocer que tú no tienes más fuerza, pero Él es fuerte. Llegó el momento de que tú reconozcas de que
es imposible para ti, pero Él es el Dios que hace los imposibles. Y Nabucodonosor entonces mira a los cielos y allí su razón le es devuelta. Y las palabras son muy fuertes. Y yo alabo, bendijo y glorifico al Dios de los cielos. Aquel hombre soberbio, el hombre que destruyó el templo, la casa de Dios, está ahora de rodillas ante aquel que él blasfemaba, profanaba, rechazaba, ofendía, porque Dios es un Dios incansable en su amor y gracia hacia sus elegidos. Muchas veces pensamos que ya fuimos demasiado lejos. Muchas veces pensamos que el Evangelio es una historia hermosa para aquellos que todavía no se han alejado tanto como yo he alejado. Que la historia es una historia que hace sentido, pero no hace sentido para mí. No es mi caso. Todas las veces que pienso en esto, yo pienso en 3 personas en la Biblia. Manasés, rey de Israel, que ninguno de nosotros salvaría si dependiera de nosotros. Nabucodonosor, rey de Babilonia, que ninguno de nosotros salvaría si dependiera de nosotros. Saulo, asesino de cristianos, que ninguno de nosotros salvaría por sus propios méritos. Pero no es por nosotros, es por gracia. Y aquel hombre entonces es alcanzado por el Señor y abre su boca para declarar su fe. Y aquí me llama la atención algo, ¿vale? Existe una enseñanza muy común en el medio evangélico que es solo la mitad de la moneda. Se dice mucho así, mira, Dios nos alcanza como estamos. Es verdad. Pero Dios no nos deja como nos ha alcanzado. Y esto también es verdad. Tú estás lejos. Tú estás alejado del Señor. Tú estás en una vida de pecado, alejado de la gracia. Dios te alcanza donde tú estás. Su amor es inquebrantable. Él entra en el mundo del pecado y rescata a los suyos, pero Dios no deja nunca a aquellos que Él amó de la misma manera como Él encontró. Él es como el pastor que limpia la oveja. Él es el pastor que da nueva vida a las ovejas. Y nosotros vemos a este hombre declarar su fe. Mira qué cosa interesante. Él dice así, él declara, alabé y glorifiqué al Dios Altísimo, al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno, y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Mira qué declaración de fe es la declaración de fe de Nabucodonosor. Y es muy interesante que muchas veces la declaración de fe tiene que ver con nuestra dificultad en un punto específico. ¿Cuál era la dificultad de Nabucodonosor? Cree que él no era el más poderoso. Era este su problema. El problema del joven que ha venido a hablar con Jesús es que ponía su esperanza en los bienes materiales y Jesús dice que vende todas las cosas que tiene y sígame. El problema de Nabucodonosor era su corazón soberbio de creer que el reino era suyo, la fuerza era suya, la majestad era suya, y ahora vemos a este hombre humillado por la gracia de Dios decir, tú vives para siempre, tu reino es siempre eterno, tú haces con los habitantes de la tierra lo que quieras, tú ordenas los ejércitos celestiales y nadie puede decir, ¿qué haces? Hay un cambio en la vida de este hombre. Y en aquel momento su reino le es devuelto. Me llama la atención esto. Los que son apasionados ahí a la historia como yo, saben que todos los reinos antiguos, cuando el rey tenía un problemilla que sea, ya perdía el reino rapidito, ¿no?
uno que mata al otro, que traiciona al otro, que viene. Y el hombre se quedó comiendo hierba en el campo por un tiempo y nadie le ha quitado el reino. Esto es gracia, esto es milagro, esto es Dios cumpliendo su palabra, porque Dios dijo que en el día que Nabucodonosor se arrepintiera, su reino sería devuelto, y lo fue más grande de lo que era anteriormente. Y la frase final es: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Mis hermanos, Dios es el Dios que cambia corazones. Qué gracia sublime, qué dulce verdad. Me llama la atención, la gracia de Dios es tan grandiosa que, por ejemplo, el himno original escrito por John Newton es Amazing Grace. Y la palabra amazing ya he visto la traducción como sublime, como asombrosa, como maravillosa. Porque de hecho es algo tan sublime, asombroso y maravilloso que podemos meter un montón de palabras para describir, de hecho, esta multiforme, una palabra bíblica, ¿no? Gracia y sabiduría de Dios. Las últimas implicaciones. Dios puede encontrarnos en los lugares más alejados. No sé cómo anda tu corazón. Y cómo anda tu corazón más allá de lo que los ojos pueden ver. La gran mayoría de nosotros aquí vivimos en la iglesia, alabamos al Señor, tenemos vida de aparente piedad. Pero hay un texto de la Escritura que me exhorta a sondear mi corazón con más cuidado. Cuando dice en Mateo capítulo 24 que estarán delante del trono del Cordero y Dios dividirá a los suyos, y algunos que estarán al lado de la condenación dirán así: pero yo he cuidado, yo he predicado, yo he servido. Y Jesús dice ¿qué? Pero yo nunca os he conocido. Entonces me gustaría ahora que tú hagas el ejercicio de no pensar en la persona que no ha venido o en la persona que está a tu derecha o tu izquierda. Dios está hablando conmigo y con usted. Puede que tú pienses que para ti es demasiado tarde, que has ido lejos de más, que en tu vida de pecado y rechazo al Señor no hay más esperanza. No obstante, en Dios, el Dios a quien servimos, encontró Nabucodonosor en el medio de un campo en Babilonia. Hay esperanza para ti. Alza tu mirada a los cielos. Contempla la faz de tu Redentor. Arrepiéntete y goza de un reino inquebrantable. Dios te llama al arrepentimiento y a la fe. Dios opera salvación en el medio del exilio secular. Gloria a Dios por esto. Dios continúa obrando. El mundo se levanta con furor y lo hará hasta el último día. Como un hombre condenado a la muerte que sabe que va a morir, pero lucha, rechaza. Pero Dios es aquel que continúa obrando en el exilio. Dios continúa salvando los suyos. La salvación de Nabucodonosor es una prueba de que Dios cambia el corazón más obstinado, de que su amor no tiene límites, que su gracia es asombrosa. Por esto no dejes de orar por aquel tu amigo que no conoce a Cristo. Todos nosotros tenemos una persona que conocemos que decimos en el profundo de nuestro corazón: para este no hay esperanza. Todos nosotros tenemos uno así. Y este es clavadito aquel que ha venido a tu cabeza ahora. ¿No? Y mientras hablaba yo he visto unas miradas así. Es este. Hay esperanza para este. Porque Dios es el Dios de los imposibles. Dios es el Dios que advierte, humilla, que va hasta los confines de la tierra para buscar los suyos.
Mis hermanos, Dios trabaja en la vida de Nabucodonosor por muchos años. Me llama la atención esto. Y tal vez sea mi última implicación de hoy. Nabucodonosor ha convivido con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego por cerca de 40 años. Y por 40 años Dios estaba allí organizando el terreno para el día de la cosecha. Puede que tú conozcas a un amigo tuyo a 40 años. Y tú estás haciendo este fertilizante en su terreno para el día de la gran cosecha. Puede que tú mismo conozcas creyentes hace 30, 40, 50 años. Y tú continúes siendo el duro corazón que siempre tú has sido. Pero llega el momento de que Dios obra el milagro. La salvación es un milagro. Y Dios sigue haciendo esto. Yo me acuerdo de un día, mi madre hizo malo y se casó con mi padre sin ser creyente. Mi madre era creyente. Como pastor, mi hermano también es pastor presbiteriano. Nosotros dos le hablamos, mamá, hiciste malo, pero Dios es tan gracioso y lleno de gracia y misericordioso que hace sus cosas. Pero mi padre tardó 28 años. Mi padre era un buen padre, nunca me golpeó, nada de esto. Iba a la iglesia todos los domingos por la noche. El culto de la tarde, noche, iba a la iglesia. Oía la palabra, 28 años. Hasta un día en que tuvo un campamento de matrimonios, como este. Yo no estaba allí. Pero yo me acuerdo que mi iglesia oraba por mi padre hacía muchos años. Mi iglesia ha tenido mucha paciencia con mi padre por mucho tiempo. Y yo me acuerdo como si fuera hoy. Mi hermano ya estaba en el seminario, yo todavía no. Cuando se empieza a sonar mi móvil, una y otra persona, y eran los hermanos de la iglesia diciendo, mira, llegó el día de que Cristo ha encontrado a tu papá. Y en aquel contexto, la gracia del Evangelio fue derramada sobre la vida de mi padre. Y en el día de que yo me iba de Brasil, en el culto que nos fuimos enviados como misioneros hace 8 años, mi hermano bautizó a mi padre en aquel día. Y yo bauticé a mi sobrina. Yo dije así, mira, vale, tú eres el primogénito, vale. Tú tienes la responsabilidad, vale. Y mis hermanos, y mi padre es un hombre cambiado por el Señor. Continúa luchando como todos nosotros, pero mi padre conoce la gracia del Evangelio y vive para la gloria de su Redentor. Puede que tu vida sea así. Puede que tú estés aquí porque tu esposa es creyente, porque tu marido es creyente. Puede que tú estés aquí porque no tenía lo que hacer. Pero yo no creo en un Dios que hace las cosas sin propósito. Tú estás aquí porque el Señor te quiere aquí. Y Él está hablando con tu vida hoy, diciendo que ha llegado el día de correr hacia Cristo, de ser recibido por un Padre que te ama más que tu Padre terrenal, que puede que te haya rechazado. Él es el padre del órfano, el marido de la viuda. Él es el amigo del solitario. Él te llama a una vida de gozo y plenitud que tú no encuentras en ningún otro sitio más. Hermanos, para concluir, en aquel 1 de enero de 1773 se cantaba por primera vez Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Y John Newton escribió en su diario así: la gracia, la libre gracia, debe ser la sustancia de mi discurso. Decirle a todo el mundo de mi experiencia de que hay misericordia para blasfemos,
para el más endurecido y para el más complicado, miserable, hay esperanza para ti. Y se dice que John Newton, antes de morir, ya en su cama, cerca de la muerte, dijo la siguiente palabra. En faz de la muerte, aquel hombre dice así: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Quisiera yo que estas fueran mis últimas memorias. Yo soy un gran pecador. Ese es un hecho. Pregúntale a mi esposa. Pero Cristo es un gran Salvador. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que el Señor mismo te llame al arrepentimiento y a la fe. Y si el Señor lo hace, yo te animo a hablar. Habla con el pastor de tu iglesia, el anciano de tu iglesia que está aquí. Conversa con él, ora con él. Goza de esta nueva familia que Dios te ha dado. Y yo te digo una cosa, vamos a volver a las luchas, a los problemas, a las dificultades. Pero si uno está con Cristo, siempre tiene la mayoría. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?